en el transcurrir de los años, existió esa división entre lo secular y lo cristiano. Bueno, es una excelente pregunta. Esa división realmente es moderna, es completamente extraña a la Biblia. Esto posiblemente tal vez sorprenda a muchos cristianos, pero es algo extraño a la Biblia. En la Biblia no existe tal división entre lo que es sagrado, espiritual, y lo que es social, lo que es económico, ¿verdad? Y el reflejo incluso en lo que es político. Pero antes de hablar de lleno lo que vamos a estar hablando y sobre todo también de presentar a nuestro invitado en el día de hoy, pues quiero saludar como siempre a Ivonne Núñez, quien es la directora de Acción Cristiana en República Dominicana. Ivonne, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Viendo los acontecimientos, viendo las leyes que se están continuamente sometiendo al Congreso, es algo que tenemos que estarle dando seguimiento todo el tiempo. Claro que sí. Bueno, Ivonne, hoy tenemos un tema bastante interesante porque vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la Biblia y la clave, la Biblia como la clave eh, para lo social, lo económico y también lo político, que es algo que nosotros tenemos que hablar. Tú sabes que hoy en día nosotros tenemos una decadencia en cuanto a los temas de los valores, no solamente en la República Dominicana, sino también a nivel mundial. Y nosotros, si de algo nosotros estamos claros y estamos seguros, y es que la palabra del Señor tiene que permear en cada aspecto y en cada área también, no solamente de nuestra vida, sino también de la sociedad. Y en el día de hoy, pues, tenemos un invitado sumamente interesante. Es un dominicano, pero que reside en los Estados Unidos y nos va a estar hablando sobre este tema. ¿Por qué la Biblia es la clave para lo social, económico y lo político? Algo que es bastante importante hoy en día, sobre todo en República Dominicana, que nosotros hemos tenido una cultura donde el cristiano no estaba, porque hay que hablar ya desde el punto de vista del pasado, porque la cosa ha ido cambiando. El cristiano como que no estaba muy involucrado en los temas sociales. El cristiano tampoco estaba involucrado en los temas políticos, porque solamente estaban dentro del margen de las cuatro paredes. Pero ahora nosotros viendo lo que ha estado sucediendo con el tema del aborto, lo que ha estado sucediendo también con el tema de la ideología de género, se hace mucho más necesario que se levanten voces de personas cristocéntricas y personas que deseen que la palabra de Dios sea la que rija el mundo y rija también la sociedad. Y por eso vamos a estar tratando sobre este tema con nuestro invitado Josías de la Cruz, que lo tenemos a través de la plataforma digital. Eso es una de las cosas que nos ha regalado la tecnología, que podemos conectar con personas que se encuentran también en otros países. Y yo pienso que deberíamos ya darle, Ivonne, inmediatamente paso a nuestro invitado en el día de hoy. Es un académico, ya lo dije, dominicano, radicado en los Estados Unidos. También realizó algunos de sus estudios también, me parece que en Israel. Sí, y también está haciendo un doctorado actualmente, que es algo muy importante que nos gustaría que nos cuente. Y me parece, estoy muy contenta de que tratemos estos temas, porque si hay algo que nosotros los cristianos tenemos que tener claro, es que la Biblia no es un libro de religión, simplemente como muchos lo ven, sino que es el manual del Creador, por lo cual impacta todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, muchos de nosotros estamos, o muchos cristianos están confundidos pensando que hay una división entre lo sagrado y o entre lo sagrado entre comillas y lo secular entre comillas. Pero la realidad es que nosotros somos seres integrales y estamos llamados a impactar nuestro mundo, por lo cual hay muchos engaños que están Ujú. inmersos en la cultura y no nos damos cuenta, como por ejemplo la idea de que el trabajo lo hizo Dios como un castigo, que hasta un merengue Sí, hicieron de eso. exacto. Y a veces uno tiene eso en el backup mental sin darse cuenta. Ese tipo de conceptos que son completamente errados desde la cosmovisión cristiana, por lo cual estoy tan contenta de darle la bienvenida al académico Josías de la Cruz. Así Claro. que te damos la bienvenida, Claro. Josías. Josías, buenas tardes. Bienvenido
a Acción Cristiana en la radio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Excelente, José. Mira, antes de nosotros hablar sobre este tema, nos gustaría también el poder conocer un poco realmente de tu trayectoria, sobre todo saber, ya había mencionado que eres un dominicano que resides en los Estados Unidos, pero que también estuviste haciendo, cursando algunos estudios en Israel, y eso le parece a mucha gente interesante, un dominicano que va a Israel a estudiar, pero nos gustaría conocer un poco de tu trayectoria y tu recorrido y sobre todo también conocer de tu fe, desde cuándo también eres cristiano. Bueno, vamos a empezar por la segunda, que es la importante, ¿verdad? Yo conocí al Señor en el 2005 y desde entonces he hecho muchas cosas, pero primero estudié ingeniería. Yo soy ingeniero civil de profesión, yo estudié ingeniería civil allá mismo en República Dominicana y luego me mudé con mi familia a Estados Unidos, donde continué haciendo estudios, ¿verdad? Por mi pasión con respecto a la Biblia y cómo la Biblia puede impactar nuestras vidas, o sea, ¿verdad? Nuestras vidas y entender el asunto de que la ciencia y la Biblia no necesariamente están divorciadas como muchas veces se entiende. Entonces, ese amor mío por la Biblia, específicamente por los lenguajes originales de la Biblia y un estudio serio de la Biblia, me llevó a Israel, donde hice mi maestría en ciencias bíblicas. Podemos hablar de qué significa eso en español. Y hebreo bíblico. O Ok, sea, para poder entender la Biblia en sus idiomas originales. Y luego entonces estoy ahora mismo escribiendo mi doctorado allá mismo en Israel precisamente, una universidad en Israel, pero estoy viviendo ahora mismo en Estados Unidos. El doctorado mío es precisamente una conexión de prácticamente esos dos, ¿verdad? Estudios que yo hice, es Biblia y su aplicación a lo económico. Ciencias bíblicas y su aplicación a lo económico. Wow. claro. Mira, bastante interesante. Creo que hay mucha gente que no ha escuchado hablar sobre esta especialidad y sobre todo cómo tú puedes hablar de la ciencia bíblica y directamente enfocado en el tema de lo económico. Tú sabes que, Josías, me llama la atención el hecho de lo que mencionas, y aunque quizás muchas personas puedan conocer, pero no es realmente el común denominador. Siempre dentro de la comunidad eclesiástica ha existido una división muy marcada entre lo que nosotros llamamos el mundo cristiano y lo que nosotros llamamos también como el mundo secular. No sé si tienes conocimiento desde qué época o qué parte en el transcurrir de los años existió esa división entre lo secular y lo cristiano. Bueno, es una excelente pregunta. Esa división realmente es moderna, eso es completamente extraña a la Biblia. Esto posiblemente tal vez sorprenda a muchos cristianos, pero es algo extraño a la Biblia. En la Biblia no existe tal división entre lo que es sagrado, espiritual, y lo que es social, lo que es económico, ¿verdad? Y el reflejo incluso en lo que es político. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por eso que tuve en la Biblia, por ejemplo, cuando Israel no estaba haciendo ¿verdad? Lo que debía hacer en lo social, en cuanto a lo social, o sea, ayudar a los necesitados, ¿verdad? Ayudar a los desvalidos, etcétera. Dios los disciplinaba, ¿verdad? Con no mandarle, por ejemplo, lluvia. Cuando Israel estaba haciendo lo malo en lo económico, que los dirigentes, los gobernantes estaban robándose los impuestos, etcétera. Eh, y ¿cómo respondía Dios? Bueno, Dios respondía con disciplina económica, pero también con disciplina espiritual. O sea, esas dos cosas en la mente del autor bíblico no estaban separadas. Ok, Eso se separó tiempo después. Se separó tiempo después. Y eso es algo más moderno, más de ahora. Incluso los reformadores trataron precisamente de recuperar esa idea. Eso tampoco es de innato de los reformadores, o sea, de Calvino, Lutero, etcétera. No es innato de ellos. Ellos simplemente trataron de recuperar la visión bíblica de lo que es lo espiritual, ¿verdad? Que se refleja, empieza en lo espiritual, pero se refleja en lo social, económico y en lo político también. claro. Mira que de hecho, qué bueno que mencionaste el tema de los reformadores, porque yo sí me he dado cuenta,
a lo largo de los años que el tema de la división, y no quiero que también con los oyentes me puedan malinterpretar, pero el tema de la división entre el mundo secular y el mundo realmente cristiano se ha dado un poco más dentro de la corriente arminiana, porque ahí dentro de las corrientes también reformadoras, calvinistas que han mencionado, he notado que sí ha habido una preocupación latente en la participación del cristiano dentro de ciertas esferas de la sociedad, como es el caso de la política, como es el caso también de los temas realmente sociales. No sé si tú sabrías explicar y decir que si dentro de las diferentes corrientes que exista, es de donde más sea mucho más fuerte esta corriente de pensamiento. Mira, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar dos ejemplos que muchas personas, creo que comentaba esto hace un tiempo con Ivonne también, muchas personas tenemos cosas hoy que damos por sentado, ¿verdad? Tú dirás, bueno, el derecho a la propiedad privada, yo tengo derecho a la propiedad privada y tú das eso por sentado. Pero eso no era así en el mundo antiguo, ni en la Edad Media tampoco. En la Edad Media tenemos el sistema feudal. ¿Cómo funciona el sistema feudal? Bueno, tú tenías un dueño de tierra que tenía un grupete de gente, ¿verdad?, trabajando para él, y él le daba, ellos trabajaban para él, ellos tenían casas, él le daba albergo, ¿verdad?, y le daba también comida, etcétera. Ellos trabajaban para él, él producía la mayor cantidad de dinero, y tenía también los reyes, prácticamente esa era la sociedad, los que trabajaban para el dueño de la tierra, ¿verdad?, el dueño y los reyes. Pero eso no era así, ese era prácticamente el sistema. Propiedad privada, nada que ver. Eso se desarrolló con John Locke. Posiblemente es un nombre raro para muchos, pero John Locke fue prácticamente quien desarrolló y articuló lo que hoy conocemos como propiedad privada. ¿Sabes dónde John Locke sacó eso? Génesis. John Locke estaba estudiando Génesis, ¿verdad? Y tú lo puedes ver, por ejemplo, en su libro que se llama The Second Treaty, o el segundo tratado, muy bueno. Y él prácticamente viendo a Adán, ¿verdad? Y viendo en los Salmos cuando Dios dice que le dio la tierra a los hombres, a los hijos de los hombres, o sea, era la intención de Dios que el ser humano tenga una propiedad donde él pueda ejercer dominio, o sea, de él, donde él pueda ejercer dominio y donde él pueda crear y producir. Esa idea fue revolucionaria. John Locke trajo eso y eso impactó. Los padres fundadores de Estados Unidos tomaron la misma idea, la aplicaron y mira lo que es Estados Unidos. Incluso cuando tú vas a Filadelfia, por ejemplo, en la famosa campana en Filadelfia, lo que está escrito en la campana es el texto de Levítico 25, donde en hebreo es Yovel, Yom HaYovel, que es prácticamente el año del jubileo, y el año de la libertad. Y los padres fundadores hicieron un eslogan de eso. Y fundaron Estados Unidos bajo sus principios de libertad bíblica. Y eso fue lo que trajo un booming a la economía en ese entonces, que la gente iba a Estados Unidos. ¿Qué hacían? Llegaban a Estados Unidos, en el Mayflower, recuerda, trabajaban 7 años. Qué casualidad, ¿dónde tú has oído ese número anteriormente? Wow. Trabajaban 7 años. Luego de trabajar 7 años, ¿qué le hacían a esas personas? Se les asignaban tierras para que emprendieran, para que pusieran negocio, para que emprendieran económicamente. Y por eso que así fue que inició Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde vienen todas esas leyes y principios? Vienen de la Biblia. Vienen de la Biblia. Entonces la gente da por sentado, por ejemplo, el derecho de propiedad privada es bíblico. Y te puedo seguir hablando muchísimas cosas. Aquí no podemos pasar la tarde. Por ejemplo, Justiniano, el famoso emperador Justiniano que produjo la Carta de Derecho, el Código de Derecho Civil, que se usa incluso hoy. Justiniano exigía a los jueces de la Cámara que tenían que haber leído los evangelios. Interesante. ¿Por qué? Para que supieran emitir juicios justos. ¡Wow! O sea, de nuevo, hay muchas cosas que tenemos hoy que son heredadas prácticamente de la cosmovisión, las leyes y los principios bíblicos. Y eso es fácilmente demostrable. Claro. Tú sabes que lo preocupante de todo esto, y es como también dice la Biblia, que el pueblo perece por falta del conocimiento, y es que hay muchos cristianos que desconocen esto. Y lo que hemos visto
por lo menos en el caso de República Dominicana, es que ha habido una desconexión de la comunidad cristiana con lo social. Entonces, como estamos hablando de la importancia, yo decía al inicio que la palabra del Señor tiene que permear nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida. Entonces, Totalmente. si la palabra de Dios es aquella que puede incidir en lo social realmente y lo político, eso quiere decir que tienen que ver cristianos que realmente se tengan que levantar y tengan realmente que impactar dentro de esas esferas de la vida. Entonces, hay que hablar del caso de uno de los temas, pienso yo, José, más controversiales que nosotros tenemos en nuestro país, el cristiano y la política. Porque entonces, ¿cómo nosotros pretendemos que la Biblia sea la que pueda impactar dentro de lo social y lo político si no existen realmente personas con convicciones sin principios cristianos que puedan incurrir en la política sin tener que, lamentablemente, podemos decir, porque aquí decimos que la política es corrupta, sin ellos verse afectados en sí por la política? Ujú. Mira, lo que pasa es una buena pregunta. Lo que pasa es que ha habido una desconexión y es porque nosotros mismos, la iglesia, hemos hecho un sobreénfasis en verdades hermosas. Ok, voy a empezar por eso. Son verdades hermosas. Eh, verdades espirituales hermosas. Hemos hecho un sobreénfasis en eso y no hemos educado bien a la iglesia, por lo menos a la iglesia latina, ¿ok? Porque hay una rama, bueno, la historia del desarrollo de la iglesia en Estados Unidos es un poquito diferente, ellos entendieron esto, pero no lo hemos educado. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el asunto de la usura y del préstamo de interés, voy a hablar un poquito económico aquí, pero voy a explicarlo. Se ha entendido a través de la historia de que es algo malo. Bueno, tú no puedes, usura, ¿verdad? Esa palabra que traducen del griego o del hebreo, perdón, del hebreo, como usura, dicen, bueno, es malo. Eh, y se creyó así en los primeros años del padre de la iglesia. Por ejemplo, Tomás de Aquino fue quien propagó la idea, repitiendo de Aristóteles. Aristóteles era un buen pensador griego, ok, brillante pensador griego, lamentablemente no buen economista, porque Aristóteles escribió en contra del interés. Pero eso es fatal, porque el interés es una de las piezas clave para medir el PIB, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, y que produce crecimiento económico. Él escribió en contra de eso. Tomás de Aquino, un padre de la iglesia, repitió la misma idea y se siguió propagando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? En la Edad Media, muchos cristianos sufrieron económicamente por eso, creyendo que era malo. Cuando en realidad lo que la Biblia dice es que, y tú lo puedes ver, por ejemplo, en Levítico, otro texto, Levítico, Deuteronomio también, es que tú no debías cargarle interés al préstamo que tú le hagas a tu hermano, entiéndase, dentro de la comunidad de la fe. Tú no debías cargarle impuesto a eso, pero a los extranjeros y a todo lo demás sí. Incluso hay ejemplos de eso. En el año del jubileo, cuando la tierra se vendía y tú la alquilabas la tierra, ¿verdad? Al dueño de la tierra, mientras más lejos tú estabas del año del jubileo, tenía un precio diferente. Y mientras más cerca estaba del año del jubileo, tenía otro precio. Eso es interés. ¿Qué pasa? Entonces, ahí es válido ahí. Entonces, el interés que se prohíbe es el interés al hermano dentro de la comunidad. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, porque los judíos, que sí entendieron este asunto bien, en la Edad Media, sí entendieron el texto bíblico correcto, no sufrieron económicamente. Y tú dirás, hace sentido, porque los judíos tienen, sí, porque ellos entendieron esas leyes económicas correctamente. Entonces, luego vinieron los reformadores y dijeron, no, Tomás de Aquino en ese sentido está equivocado. Y comenzaron a desarrollar especialmente Calvino. Tú sabías que las primeras bancas de Francia fueron por calvinistas. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, ¿no? Que esto no es así. Esto permite el crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que trato? ¿A qué voy con todo esto? Es a lo siguiente. Nosotros tenemos que, como cristianos, que tenemos el texto bíblico, tenemos que estudiarlo con seriedad. Sí es verdad que hay verdades espirituales que son hermosas, como dije anteriormente, ¿ok? Pero, y esta es la respuesta a tu pregunta, y perdón que te explique todo esto, pero te tengo que dar un contexto para que entiendas a dónde voy. Es lo siguiente. Nosotros, todo empieza espiritualmente, todo empieza adentro, pero eso se debe reflejar afuera. Esa fue la misma idea de Santiago. Santiago dice, mira,
Sí, tú tienes fe, pero muéstrame tu fe con tus obras. O sea, sí hay un cambio espiritual, pero si ese cambio espiritual no se refleja en lo de afuera, o sea, si yo te digo a ti, mira, yo fui transformado espiritualmente, ¿ok? Pero yo no sé controlar mi finanzas, yo soy un desastre. Todos los negocios que hago los quiebro, ¿ok? No sé hacer negocios, no sé echar para adelante. Eso hace daño a mi familia, hace daño a mi comunidad y trae un número de males más. Que los reformadores cambiaron eso. Por eso fue cuando llegó Calvino, por ejemplo, se produjeron crecimientos económicos después de ahí. ¿Ok? Con el famoso, lo que pasó en el 1800, que fue un producto prácticamente de regresar esas leyes. El crecimiento económico de la industrialización prácticamente fue eso. Hay muchas, hay una erudita que se llama McCloskey y otro que se llama Gary North, que ellos hablan mucho de eso y explican precisamente desde el punto de vista bíblico, Gary North desde el punto de vista bíblico, McCloskey desde el punto de vista económico, de cómo esto fue producto directo de regresar a esas leyes bíblicas y aplicarlas correctamente. La gente no sabe eso. Uh-huh. Entonces, nosotros como cristianos tenemos, es como tú decías, si esta es la palabra de Dios, eso debe permear todas las áreas del saber. Si no, no es. O sea, no. ¿Entiendes? Entonces, esa es la diferencia. Tenemos que entender lo siguiente, y con esto cierro. Tenemos que entender que el cambio, la transformación espiritual, no se queda ahí. Tiene ramificaciones sociales y económicas. La tiene. Entonces, eso es lo que pasa. Incluso hay un texto en Deuteronomio que dice, Dios es quien da el poder de hacer riquezas. Deuteronomio capítulo 8. Dios no está en contra de eso. No lo está. El tema está cómo tú realmente utilizas esas riquezas. Sí, porque, correcto. O sea, son dos temas diferentes. Una cosa es tú manejar, ¿verdad? La economía bien, lo social bien, eso es una cosa. Y otra muy diferente es tú tener un amor por eso. Todos los excesos son malos. Si yo tengo un amor por eso, ya eso es ya es un problema distinto. No es que cuando la Biblia habla de temas sociales o económicos, eso es secular o eso está mal. No. Es simplemente un problema de perspectiva. Mi perspectiva está errada, porque yo le estoy dando amor, yo le estoy poniendo amor a eso. Pero no olvidemos que todos los patriarcas tenían dinero, ¿ok? Y Dios usa eso. Dios usa eso de diferentes maneras. Me viene una inquietud. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero me viene la inquietud de uno como una persona cristiana cualquiera que vive tratando de serle fiel al Señor, de ir a su iglesia. Muchas veces he visto esto, algo como muy común. La gente, bueno, tengo que trabajar porque estamos en este mundo, tengo que trabajar, pero lo que yo quisiera es trabajar tiempo completo para el Señor. Entonces hay como, volvemos al secular divide, a la división entre lo secular y lo sagrado en la mente de la gente. Pero ¿qué impacto puede tener? Una gente dirá, bueno, pero es que yo oro, yo estoy orando, yo estoy haciendo labor social de la iglesia. O sea, que una persona cristiana no vea la importancia o no entienda cuál es la importancia de inmiscuirse tanto en el desarrollo económico personal y de ayudar a otros quizá, como en los temas políticos, de saber qué está pasando. Una persona que diga, no, es que eso es como del mundo. ¿Cuál puede ser el impacto, tanto a nivel personal como a nivel de sociedad, de que el hecho de que el cristiano o muchos cristianos se abstengan de la participación económica, social y política? Sí, mira, si los cristianos del pasado, yo mencioné a John Locke, yo mencioné a otros también, ahí podemos incluir muchos, Adam Smith, etcétera, que se considera el padre de la economía moderna. Aunque hay un debate, hay muchos que dicen que él no era cristiano, pero hay evidencias fuertísimas de eso. Él incluso firmó el Tratado de Westminster, eso solamente lo firmó un cristiano, un tratado calvinista. O sea, hay mucho, nada más hay que leer bien sus obras, hay mucho material para eso. Pero si esos cristianos hubieran pensado como los cristianos de hoy piensan, tuviéramos en serio problema. Mira lo que no tuviéramos ni libertad,
no tuviéramos libertad, estuviéramos todavía bajo esclavitud, no tuviéramos derecho a propiedad privada, no tuviéramos. Mira, hoy mismo hay una marcha allá en Dominicana sobre la libertad de expresión. Sí, la libertad de expresión. Eso es bíblico. Y libertad de expresión en Egipto, en Mesopotamia, en Roma, en Grecia. Entonces tú mencionas todas las culturas antiguas que existen. No existía libertad para que el que nació esclavo debe morir esclavo. No tiene derecho a hablar. Eso viene de la Biblia. De nuevo, o sea, no tuviéramos ni libertad de expresión, ni derecho a propiedad privada, y no tuviéramos principio económico de libre mercado, no tuviéramos nada de eso. Es otro tema de economía, pero no vamos a entrar ahí. Pero no tuviéramos muchas cosas que hoy tenemos. Entonces, así afecta, Ivonne, el leer la Biblia seccionadamente como ocurre hoy. Eso es moderno, Ivonne. Eso no existía antes. Y es un error porque tú decías, ese cristiano que dice, bueno, que esto es secular, que ese cristiano no ha entendido el llamado que tiene de parte de lo que la Biblia dice, por ejemplo. Dios dice que nosotros tenemos, o sea, cuando nosotros venimos a la fe, ¿verdad? Y entendemos el texto bíblico, entendemos la palabra de Dios, el Señor pone en nosotros dones. Y cuando hablo de dones, no estoy hablando de lengua, ese es otro tema, esos son dones espirituales, ¿ok? Está bien, eso, no vamos a entrar ahí porque eso es otro tema. Pero lo que me estoy refiriendo es que Dios nos da habilidades. Tenemos habilidades, ¿ok? Y por lo general esas habilidades, y le estoy hablando a aquellas personas que están pensando como la pregunta que Ivonne hizo, yo sé que Ivonne la hizo pensando en esa persona, esas habilidades por lo general van a ir alineadas con nuestra pasión de vida. Van a ir alineadas con eso. Nosotros fuimos creados, Dios dice que lo creó a nuestra imagen y semejanza, ¿ok? Entonces Dios nos creó para ejercer dominio sobre la tierra, como dice, ¿verdad?, la palabra, para su gloria, el reflejo de su gloria, como dice Efesios, pero ahí es que lo dejan, pero Dios es creador, nos creó para crear, para administrar, ¿verdad? Y eso se puede reflejar de muchas formas posibles. Tú dirás, bueno, Dios me llamó a hacer, mucha gente que dice, quiero dedicarme 100% al ministerio, pero cuando tú lo evalúas su vida, no tiene necesariamente habilidades para eso, no la tiene. O sea, no fue eso lo que Dios te dio. Sin embargo, tú ves su vida y ves habilidades en otras áreas. ¿Entiendes? Entonces, es un asunto de entender, de romper con esa dicotomía, ¿verdad? De que lo espiritual, lo secular, no, todo es sagrado, todo está dentro de esa sombrilla sagrada de Dios, todo. No hay nada secular para el creyente. Claro, mira, y tú lo has explicado bastante bien. Aquí en nuestro país, por ejemplo, yo que me crié en el Evangelio prácticamente toda mi vida. Al principio, en la década ya finalizando, podemos decir desde el 70 o 80, pero el que más recuerdo en la época de los 90, todavía las iglesias computalizaban a los feligreses con la idea de que, ¿para qué estudiar? ¿Para qué realmente ir a la universidad? Si el mayor realmente privilegio que tú tienes es de tú servir realmente a Cristo, pero olvidaban de que nosotros somos un cuerpo y que el cuerpo tiene realmente diferentes partes y funciones. Obviamente, no todo el mundo, como tú lo dices, tiene quizás el llamado para dedicarse al ministerio tiempo completo. Pero según las habilidades, los dones y los talentos que Dios le ha dado, quizás ese cristiano con ciertos valores puede estar influenciando dentro del Congreso de la República Dominicana. O sea, ¿por qué no? Entonces, yo pienso que aunque en nuestro país, no sé si tú has estado muy al tanto, Josías, de lo que sí, lo he estado. Ha estado sucediendo, que creo que la comunidad cristiana aquí ha despertado un poco, aunque nosotros creemos que puede despertar un poco más, hace falta mucho mayor conocimiento. Pero con todo el tema de las tres causales en República Dominicana, el tema de la ideología de género, que antes nosotros oíamos hablar de eso y decíamos, no, eso nunca va a pasar en República Dominicana. Y ahora que lo tocamos de cerca, nos damos cuenta qué tan importante ha sido que hoy en día dentro del Congreso de la República Dominicana estén congresistas que realmente son cristianos, cuando hace 15 años atrás un cristiano en la política o un cristiano quizás en otra área importante como por ejemplo la economía, que hay mucho de qué hablar de la mayordomía con el tema realmente de la economía,
Yo pienso que ahora es que estamos despertando, pero todavía hay mucho que hacer, hay Sí. mucho que romper. Entonces, la pregunta es, tú que también, aunque estás fuera del país, estás muy de cerca con lo que está sucediendo, estás viendo las cosas como también desde el punto de vista de lo que ocurre dentro de la cultura eclesiástica en el mundo latino, a nivel latino. ¿Cómo Ujú, romper con esa cultura y entender de que la ujú. Biblia tiene que tener una fuerte incidencia en lo social, en lo político, en lo económico, y que usted que es cristiano es el responsable de que eso realmente ocurra? Excelente pregunta. Yo creo que eso nos va a retar, no va a costar el resto del programa. Pero oye algo, yo voy a responder tu pregunta, pero si no me autocorrijo con algo que dije, me va a pesar. Cuando yo hablé, en parte de lo que dijo Ivonne, que lo voy a conectar contigo, tú decías cómo romper con eso. Ivonne decía, bueno, ¿qué hacemos con ese cristiano que piensa así? Ok, van relacionadas, pero te voy a decir algo. Eh, ¿Cómo yo saber que yo he sido llamado? Yo mencionaba que tu llamado por lo general va a ir asociado a tu pasión, a lo que te apasiona en la vida, ¿ok? Pero como somos seres caídos, eso es Ujú. importante, es otro principio bíblico, Mm, que los fundadores de Estados Unidos lo entendieron y dijeron, mira, tenemos que hacer separación de poderes. Ellos le llaman en inglés check and balance, ujú. separación de poderes, y que nadie tenga el poder absoluto, cosa que no existe en República Dominicana, ¿ok? En Está teoría, en en teoría teoría, sí. exactamente, en teoría, pero en práctica, y eso fue lo que pasó con Estados Unidos, también viene de la Biblia, cuando se hablaba del rey, ¿ok? Los jueces, ¿ok? Que legislaban también las leyes y el pueblo, y los sacerdotes. Eran tres entidades, viene de ahí literalmente fue que ellos lo tomaron y viene de ahí. Y hay forma de, e incluso hay textos Ujú, de Éxodo, ujú. cuando ellos estaban formulando esa idea de check and balance. Textos directos. Esto Wow. no es especulación mía, no, no, no. Hay textos directos de eso. Ok, ¿por qué eso es importante? Porque, bueno, mira Estados Unidos, hay check and balance, hay balance, ¿verdad? Pero como nuestras pasiones son, y decía eso porque ellos decían, mira, el ser humano es pecador, o sea, nuestras pasiones están caídas. Yo no puedo basar mi llamado solamente en pasión, Ujú. no. Yo debo entonces ahora confirmarlo con otros. Y esta es la parte, la otra parte. Yo debo confirmarlo dentro de la comunidad de fe. Ahí entran los líderes, ahí entran, etcétera. Eso debe ser confirmado dentro de, que otros vean eso, no tú solamente. Mm, Ujú. Y cuando eso se hace, ya se cae el asunto de ese pastor que quiere plantar una iglesia cuando todo el mundo sabe que eso no es lo de él. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado. Eh, Respondiendo a tu pregunta, de que, bueno, esta gente piensan hacer esa separación de las cosas de política, económico, etcétera. ¿Qué hacemos con eso? Mira, están leyendo su Biblia mal. Todos los personajes de la Biblia estuvieron influenciados en eso. Mira Ujú. Daniel, mira Isaías pertenecía a la corte. Isaías era primo de uno de los reyes y estaba en la corte, él ministraba en la corte. Miqueas, que era contemporáneo con Isaías, enseñaba al pueblo, pero Isaías ministraba en la corte. Ahí tú tienes muchísimos personajes bíblicos que tuvieron incidencia directa, por no decir todos los profetas, ¿no? ¿Ok? Entonces, los profetas no eran solamente gente que predecía el futuro, no, es un error. Los Ujú. profetas eran prácticamente asesores políticos, ¿ok? Entonces, están leyendo su Biblia mal. O sea, sí hay incidencia en lo social, económico y en lo político. No vivimos en un mundo aislado. Lo que pasa es que muchas veces vemos el Nuevo Testamento y decimos, bueno, pero que en el Nuevo Testamento yo no veo eso. Yo veo en el Nuevo Testamento otra cosa. Sí, pero tenemos que entender algo. El Nuevo Testamento está describiendo un evento único, ¿ok? ujú. Y trascendental, que es la llegada y obra de nuestro Señor Jesús. Ujú. Y es como una especie de zoom a eso, a ese enfoque, ¿ok? Pero no podemos ignorar que dentro del Nuevo Testamento hay personajes que se involucraban también Ujú. en negocios. Tenemos mucha, la iglesia, por ejemplo, de Efesios, que era una de las iglesias más loables, que no la iglesia más loable en el primer siglo, era de Lidia. Una, o sea, gracias a ella se fundó, negociante también. Ujú. Y había muchos otros discípulos
que venían de diferentes esferas. O sea, que de nuevo, como tú decías, tenían un cuerpo. No era monolítico el asunto, no lo era. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se rompe eso? Para finalizar con eso, es lo siguiente. Empieza en el liderazgo. Sí, empieza ahí. O sea, todo termina, empieza ahí. O sea, tenemos que hacer un mejor trabajo de educar a la iglesia. Y de no, oye algo, esto es muy importante. Nosotros vivimos un cristianismo ahora desconectado de la historia del cristianismo. La historia del cristianismo, por lo general, ha sido intelectual. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Del 1900, en los 1900, todos esos 100 años, los premios Nobel, escucha, los premios Nobel, vamos a ver, como la mitad o más de la mitad de los premios Nobel, yo diría como el 90% de los premios Nobel, 80 y pico, eran creyentes. ¿Ok? De ese cúmulo había como unos, vamos a decir, 20-30% o menos, mucho menos, que eran judíos, un 2% que eran católicos, y el resto, la vasta mayoría, el resto, eran evangélicos. ¿Ok? De nuevo, si nos remontamos a la Edad Media, como te explicaba, todas esas personas que formulaban leyes, todo eran creyentes, todo eran cristianos. O sea, el cristianismo, nuestra historia, no es separada de lo intelectual, somos los que influenciamos al mundo. Dios nos trajo aquí para eso, ¿ok? Para influenciarlo con el evangelio, pero de nuevo, el evangelio impacta lo espiritual, pero no se queda ahí, ese es el problema, tiene que salir de ahí, ¿ok? Entonces, la famosa frase que dice, Santiago dice, si tuvo un hermano que tiene frío, que está mal, no le digas, mira, voy a orar por ti, espiritual, más espiritual, voy a orar, ¿verdad? No, quítate el manto y pónselo. Ahí está el aspecto social. No, eso tiene que salir de adentro. Lo espiritual no se puede quedar en lo espiritual. Entonces yo creo que para responder tu pregunta, tiene que empezar en el liderazgo, tenemos que educar mejor, no podemos desconectarnos de la historia, de lo que nosotros hemos hecho en la historia, ¿ok? Y de cómo hemos impactado eso con la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios que lo hemos hecho. Eso no debe ceder. Por ejemplo, lo científico. La ciencia fue posible gracias al pensamiento bíblico de nuevo. Pero bueno, o sea, es una exageración. No, sí, lo fue. Lo fue. Fue la cosmovisión cristiana la que permitió, pero bueno, si los griegos decían el mundo es eterno, si es eterno, ¿para qué estudiarlo? Ellos decían es eterno y es un caos. Si es un caos y es eterno, ¿para qué estudiarlo? El pensamiento cristiano bíblico vino y dijo, no es eterno, o sea, es finito, fue creado y es lógico, tiene un orden dado por Dios. Entonces la gente dijeron, porque tiene un orden, yo puedo medirlo, puedo observarlo, puedo calcularlo, y eso fue lo que dio inicio a la ciencia. No fue otra cosa, fue ese pensamiento, esa idea. Entonces, de nuevo, ¿quiénes son esos? Creyentes usando bien el texto bíblico. Tenemos que empezar en el liderazgo. Tenemos que cambiar nuestra manera de enseñar las cosas y enseñarla de esa manera, o sea, de forma orgánica, ¿ok? Y no desconectarnos de la historia que ha sido el pueblo de Dios. Claro. Mira, Josías, sé que eres el director ejecutivo y académico precisamente de la Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública, conocido realmente como ABA. Y como tú has estado hablando también desde el punto de vista también académico, nos gustaría que tú nos pudieras conversar con respecto a esta academia que tú estás presidiendo y que si dentro de esa academia también se tratan estos tipos de temas. Gracias. Brevemente voy a hacer con esto. Sí, precisamente esa academia es un esfuerzo de cerrar esta brecha que estamos hablando aquí. Es un esfuerzo de eso. Porque cuando vemos mucho de la reforma, y cómo impactó la reforma, y se nos olvida que los reformadores prácticamente lo que hicieron fueron eso.
Ujú. La Ginebra, como se le llama, la Ginebra de Calvino, adoptó las leyes bíblicas prácticamente y cambió socialmente. ¿Por qué? Porque esos cristianos entendieron, oye, tenemos que regresar a enseñar la Biblia de esa manera, de forma orgánica. Entonces, la academia, precisamente lo que hacemos eso, es una academia totalmente en español, es un precio bien asequible, ¿verdad? Y muchos planes de pago y muchas cosas, o sea que tenemos la Latinoamérica en mente para eso. Y lo que hacemos es dar ahí un certificado que tiene acreditación con la Universidad Bar-Ilan en Israel, que es precisamente donde yo estoy escribiendo mi doctorado, y tiene acreditación con otra institución en Estados Unidos también. El certificado dura 3 meses. Estamos corriendo ahora a otra corte empieza en julio, ok, en julio, así que ya abrimos la inscripción para esa corte. Están interesados, solamente tienen que entrar a la página abaacademia.com, abaacademia.com, y ahí están toda la información, ahí están los diferentes programas, y precisamente hay una clase, hay varias clases. Hay una clase que se llama así mismo, la Biblia en lo social, económico y político. Ahí yo voy a fondo a todo esto que estamos hablando. Claro. Y hay otra clase que se llama Hablando Biblia en Público, que prácticamente prepara al creyente a cómo presentar una propuesta de ley, ya sea Wow. de Mira qué cualquier índole, interesante. y de cómo usar el texto bíblico, el conocimiento bíblico, ¿verdad? Y transmitir esas ideas. Lo que pasa es que muchas veces hablamos en público, y cierro con esto, hablamos en público, y lo que hacemos es, como yo digo, entrar a biblazo a la gente, a versiculazo. Y eso Ujú. no funciona así. Tenemos que aprender a articular las verdades bíblicas. Hay una forma de hacerlo. Y en esa clase precisamente eso es lo que hacemos. Claro. Excelente. O sea, ¿y cuánto dura estos módulos? O sea, ¿hay un tiempo establecido para estos Sí, el cursos? certificado entero dura 3 meses. Ok. Entonces tenemos varios módulos. Hay un módulo que dura, que es una sola lección, o una semana. Hay otro módulo, por ejemplo, ese que mencioné, dura 3 semanas. Hay otro módulo que se llama Panorama de la Biblia Hebrea, o sea, una panorámica de la Biblia, ¿verdad? Estudiando toda la Biblia, pero haciendo hincapié en esas cosas, de forma panorámica en todos los libros de la Biblia. Eso dura 4 semanas. 4 semanas. Hacemos lo mismo con el Nuevo Testamento, dura 3 semanas. Y hay dos cursos más, Hablando Biblia en Público, que dura una sola lección, y el otro, la Biblia en lo social, económico y político, dura 3 lecciones. En total son un total de 3 meses, no pasa de 3 meses. Tú sabes, José, que hay mucha modalidad hoy en día, porque me imagino que es online, para este tipo también de enseñanzas. ¿Cómo es la modalidad? Porque hay unas que ya son grabadas o hay otras que directamente el profesor o el docente los da de manera en vivo. O sea, que tú entras como igual, como tú y yo estamos teniendo esta tertulia a través de esta plataforma. ¿Cómo es el formato? ¿Ya son pregrabadas o son realmente en vivo? A través Nosotros, de... No sé si me entendiste. nosotros Creo que me entendiste bastante bien. te entendí Claro. perfectamente, y gracias por preguntarlo, porque a mí se me olvidó mencionarlo. Nosotros sabemos que yo soy dominicano, soy latino, el latino le gusta tener su profesor ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros tenemos 3 modalidades. Ok. Hay una modalidad que es con profesor en vivo, el profesor está ahí, tiempo real, y tú le puedes hacer preguntas al profesor. Incluso tenemos dos programas. Un programa que para pastores y maestros, ese programa incluye los idiomas bíblicos. ¿Por qué? Porque si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que está llena de profundísimas verdades que han impactado no solamente las vidas de individuos, sino naciones, como le he demostrado hoy, yo tengo que tener la seriedad de estudiar ese texto a su máxima profundidad. Si yo me voy a dedicar a trabajar en la palabra de Dios, como pastor, maestro, etcétera. Entonces, en ese programa enseñamos los idiomas bíblicos, pero hay otro programa que es para profesionales en general. Por ejemplo, una gente que diga, mira, yo soy veterinario. Yo soy veterinario, eso es lo que yo soy, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta, pero yo quiero saber cómo la Biblia pudiera impactar mi carrera, cómo yo pudiera mejorar el mundo y mejorar lo que yo hago también con eso, porque soy cristiano. Ok, tenemos un programa para esos profesionales, donde no incluyen los lenguajes bíblicos originales, no los incluye, aunque si ellos quieren pueden tomarlo, pero no son un requisito. ¿Entiendes? Entonces tenemos esa modalidad en vivo, tenemos una modalidad online, porque también hay latinos que no son tan latinos, ¿verdad? Y quieren su asunto tranquilo o no tienen el tiempo. Hay una modalidad completamente online,
todo está en línea. Ahí las clases son pregrabadas todas. Y en la tercera opción que puedes obtener los módulos de forma independiente. Yo dije, mira, ya me interesa este módulo y aquel módulo. Ok, entonces también puedes hacerlo de esa manera. Por último, nuestro certificado incluye opcionalmente, para aquellos que quieran, un viaje a Israel. ¿Por qué? Porque no hay mejor lugar de estudiar la Biblia que en la tierra de la Biblia. Hay aspectos geológicos, aspectos geográficos, aspectos culturales que se entienden mejor cuando tú estás donde ocurrieron los eventos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un paquete especial también, pero eso se debe cubrir aparte. Es un precio descontado, ¿ok? No es un precio, porque ir a Israel no es barato, ¿ok? Pero es un precio descontado. Entonces también tenemos esa modalidad. Eso es un resumen de lo que tenemos. Ok, excelente. Bueno, pues sería importante que también tú pudieras mencionar dónde la gente puede obtener más información con respecto también a eso que nos está mencionando la academia. Sí, como dije anteriormente, la página abaacademia.com. Asimismo, A, B larga, A, de nuevo, Aba, suena como un padre en hebreo, Aba, y luego academia.com. Bueno. Abacademia.com. Entonces, sí, yo digo, si se pudiera también poner la página abajo en la descripción, en YouTube, sería más fácil para la persona encontrarlo. Claro. Bueno, Josías, muchas gracias por esta conversación bastante interesante. Sé que ha aportado muchísimo a toda la comunidad también de Acción Cristiana y las personas que siempre escuchan también